Ok, entonces DJs, empezamos, vamos a seguir con la teoría del equipo y es muy importante, ya que voy a tocar dos puntos muy interesantes, que el equipo en realidad vamos a necesitar, no nada más se necesita que compres el equipo, se necesita del conocimiento. Entonces estos dos elementos son muy importantes, contar con el equipo y contar con el conocimiento. Lo más fácil de obtener pues es el equipo, lo puedes comprar, te lo pueden prestar, pero el conocimiento no. El conocimiento no puedes llegar y le puedes decir, me das todo la habilidad para mezclar en la tienda, pues no. Entonces lo tienes que encontrar y lo tienes que desarrollar. ¿Cómo lo vas a perfeccionar? Pues practicando. Entonces, sí es muy importante, si no tienes computadora, puedes conseguirte una. Ahorita, por ejemplo, estaba platicando con mi amigo Fer por el chat, que les digo, todos me están escribiendo, me decía que a lo mejor no tenía ahorita todo el dinero para comprarse su controlador, y le dije, ¿sabes qué? No pasa nada, busca entre tus cosas, a lo mejor tienes algunos, no sé, algún play, o a lo mejor algún juego, o a lo mejor algo que ya no utilices, que lo puedas vender. Entonces, ármate de una venta de garage, y a lo mejor con eso que tienes que ya no lo utilizas te puedes comprar tu controlador. Una vez que te compres tu controlador va a ser todo más fácil. Cuídalo, no le pongas estampitas, porque muchas veces lo quieres vender y por traer la estampita y quitársela o le dejas el pegamento va a ir disminuyendo el valor. Entonces cuiden su equipo, cuiden sus cajas, si se las venden con cajas, cuídenlas, pónganlas en una bolsita y guárdenlas en su closet. También es muy importante, y se los digo de ahorita, si su controlador necesita licencia, al momento de que se la vayan a comprar a alguien, pídansela. Entonces le dices, ¿sabes qué? Si no tienes licencia, pues lo siento, pero te puedo pagar menos. Si tiene licencia, comprueben la que funcionen. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer esto, porque las licencias son súper importantes. Muchos de los DJs me dicen, ¿sabes qué, Alex? Mi controlador lo compré, no sabía que necesitaba licencia y pues ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero sí vas a encontrar algunas trabas que, por ejemplo, alguien que no tomó o que no vio videos como estos, a mí me pasó al principio. Entonces, y dices, uy, pues ya le invertí en algo que a lo mejor no va a ser tan fácil utilizarlo, ¿no? Entonces, los tips que les doy, si quieren comprar algún controlador que es de medio uso, pues entonces váyanse con una persona que les dé el instructivo, caja que se vea súper bien, que no tenga estampitas en los decks, que esté bien cuidado, ¿no? Cheque todas las perillas, todos los botones. Si les dan licencia, perfecto. Y si no, entonces yo estoy aquí. Si en realidad conocen a alguien y le dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo ves esto, Alex? Me están vendiendo la licencia, se necesita licencia, ¿con qué programas puedo tocar con este controlador? Pregúntenme todo eso, yo con mucho gusto. Escríbanme por Messenger, les contesto al instante. Digo, a lo mejor si estoy dormido en la noche no les voy a contestar, pero el día siguiente sí les contesto. Entonces, que tenga su cajita, si no tiene su caja, que esté bien cuidado, y la licencia es muy importante. Chequenla al momento de hacer los tipos de el cambio de propietario, también se puede hacer. Yo les puedo enseñar más adelante cómo hacerlo. Entonces, el equipo sí lo podemos comprar, el conocimiento no, ni la práctica. ¿Qué pasa si no tenemos el equipo? No pasa nada, podemos ya pensar en, ¿sabes qué? Voy a necesitar un controlador porque Alex me lo pidió. Son como los útiles de las escuelas, ¿no? Entonces, sí podemos llegar, pero vamos a necesitar un cuaderno para poder escribir, o a lo mejor un libro para poder leer. En este caso necesitamos un controlador. No les pido un controlador caro, con que se compren el DD400 o el 400 es más que suficiente, y si tienen una computadora, pues ya le hicimos. Los audífonos, ahorita no se preocupen, ya después vamos a ver cómo salen adelante, porque en realidad no necesitamos los audífonos todo el tiempo. Eso les voy a enseñar más adelante, porque tenemos que cuidar nuestros oídos. Y el tip que también les voy a dar rápidamente, no utilicen de los oídos de los audífonos chiquititos, porque eso hace que su audición se pierda. Yo me hago una audiometría, que es, digamos, es un examen que te checa todos los niveles de las frecuencias que alcanza a escuchar un ser humano, y comparadas con otras personas que escucharon audífonos de los chiquititos, de los como chícharos, se va perdiendo. Entonces vas perdiendo audición. La mía está perfecta. ¿Por qué? Porque yo utilizo de los audífonos que tienen como la almohadilla. Entonces es otro tip que ahí se los voy a dar rápidamente. Entonces vamos a diferenciar entre, primero necesitamos el equipo. Si una vez ya tenemos el equipo, entonces vámonos con el conocimiento. Ahora, si ya tenemos esos dos elementos, o a lo mejor los vamos a tener en un futuro, ahí les va, porque son
tenemos 5 elementos que vamos a necesitar, que necesitamos aprender ya una vez que tengamos un controlador, o a lo mejor les voy a poner una situación que a lo mejor puede suceder, que a todos siempre nos ha llegado a pasar, pero eso lo vamos a ver en unos instantes. Entonces quédense aquí, continuamos con más y les voy a ir diciendo qué es lo que necesitamos. Son estos 5 elementos principales.